Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al 26 de mayo de 2020. Y en esta sesión vamos a continuar con el tema de los pueblos originarios y vamos a hacer una pequeña explicación sobre Teotihuacán. Antes que nada, a través de la plataforma voy a poner eh, pues una lectura que necesito que hagan para la próxima sesión en la que vamos a discutir sobre los mexicas, sobre la cultura mexica, pero antes de eso tenemos que puntualizar algunas cosas en esta sesión em, en lo referente a una cultura que se considera, la historiografía la considera prácticamente el centro de la época prehispánica, del horizonte prehispánico mesoamericano, y la razón por la cual se considera a esa época como el clásico en la cronología que se tiene tradicionalmente y que incluso el propio Duverger pues la pone también al centro, y es Teotihuacán. Hoy vamos a hablar de Teotihuacán y me gustaría que se desmonten algunos mitos en relación con Teotihuacán. Vamos a usar para efectos de la clase esa denominación, pero como veremos en un momento más, pues no es apropiado. Propiamente dicho, no es correcto hablar de Teotihuacán como el lugar por, eh, pues por una situación que quiero poner bien clara desde este momento. De Teotihuacán, para todos, de Teotihuacán no sabemos prácticamente nada. Hay que partir de esa idea antes de hablar de cualquier otra cosa relacionada con Teotihuacán. Se han hablado múltiples veces de la zona arqueológica de Teotihuacán. Está pues en el Valle de México, en la zona norte, ya casi colindando con el estado de Hidalgo, en el estado de México. Ahí está la zona arqueológica de Teotihuacán, y donde se considera que pues ahí estuvo la civilización de esa zona. Pero no sabemos nada acerca de esos habitantes. Se estima que hacia el siglo I de nuestra era y hasta más o menos como por el año 600, ahí hubo una civilización muy importante. Y además se estima que es prácticamente el centro de la vida indígena o originaria de la zona, de lo que hoy es el Estado de México, el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México y, por supuesto, los asentamientos alrededor. Pero partir de la idea de que no sabemos nada de Teotihuacán nos permite vislumbrar, bueno, cuando me dicen, ustedes podrán decir ahorita, oiga, profesor, cuando me está diciendo que no sabemos nada, ¿quiere decir que sabemos cómo se llamaba la ciudad? Porque pues lo está diciendo usted Teotihuacán. Pues no, no sabemos ni siquiera eso. No sabemos ni siquiera cómo se llamaba la ciudad antes de la llegada de los mexicas. Y eso fue hacia el siglo XII de nuestra era. No sabemos nada. No sabemos ni siquiera a qué dios o a qué dioses estaban dedicados los templos que están ahí.
no sabemos qué actividad económica tenían, no sabemos qué idioma hablaban, y por esa razón es tan complicado para nosotros hablar de Teotihuacán. Por esa razón es importante para nosotros decir Teotihuacán y decir y desmontar la idea de que ese es el nombre correcto. Teotihuacán no es el nombre correcto del lugar porque no sabemos cómo lo llamaban las personas que ahí vivieron y que construyeron esa zona. No sabemos ni siquiera qué idioma hablaban. Decir Teotihuacán es usar un vocablo en náhuatl, pero pues no tenemos la menor idea de cómo funcionaba. Entonces, ¿por qué Teotihuacán y por qué la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl? Nótese que estoy haciendo comillas al respecto, porque todos esos nombres son asignados por los mexicas. Y entonces lo que sabemos respecto a Teotihuacán es lo que los mexicas decían y lo que en gran medida lo que los mexicas le dijeron a los españoles que vieron o que apreciaron en la leyenda de la ciudad. Es decir, tenemos nosotros un relato de segunda mano, porque la historia de Teotihuacán la va a contar por ahí en algunos códices, sobre todo con Fray Bernardino de Sahagún. Y esto ya son los españoles contando lo que los mexicas les dijeron que presuntamente pasó en Teotihuacán. Para hacerlo más asequible a algunos de ustedes, bueno, pues es que es como cuando te cuentan el chisme por terceras personas. Y entonces ya el chisme ya no es lo mismo que cuando te enteras directamente del chisme. Es la misma situación. Entonces, el nombre de Teotihuacán es una denominación incorrecta y que usaban los mexicas para referirse a ese lugar en el cual ellos llegaron y encontraron los basamentos, porque no son pirámides, encontraron esos basamentos tan grandes y tan vistosos que dijeron, bueno, estos edificios, estas construcciones, seguramente las hicieron los dioses. Y entonces esta se ha de llamar la ciudad de los dioses, Teotihuacán, que es lo que significa. Y bueno, hay toda una leyenda respecto a Teotihuacán. Esta leyenda que analizaremos en un momento más es una cosmovisión mexica de cómo es que han aparecido los dioses, el sol y la luna, en Teotihuacán. Pero de Teotihuacán no sabemos realmente nada. Incluso se ha llegado a sugerir que Teotihuacán y que una de los basamentos que están ahí está dedicado a Quetzalcóatl. Es importante entender que Quetzalcóatl es posterior. Es un ente, es una deidad que se va a ver posteriormente y que si bien es cierto, va a tener prácticamente hegemonía en toda Mesoamérica, pues también hay que tener cuidado con querer extrapolarlo al periodo clásico. El Quetzalcóatl es más bien una idea ya del clásico tardío, ya de cuando cayó eh, Teotihuacán, propiamente dicho, la cultura que estaba en Teotihuacán, y es visible en el área maya y es visible en el altiplano
y es visible en prácticamente toda la zona de Mesoamérica, pero hasta después. En Teotihuacán, en la zona arqueológica de Teotihuacán, los que hayan ido y los que no pueden incluso buscar en internet, no es muy complicado. Hay una serie de estructuras enormes. Se habla siempre la pirámide del Sol y a la cual siempre se le hace un símil con la pirámide de Keops en Egipto. Para ser un poco cuidadosos al respecto. No son pirámides, no tienen punta, por lo tanto no son pirámides. ¿Son qué? Son basamentos piramidales porque no terminan en punta. Primero. Y segundo, no podemos compararlos con las pirámides de Egipto, porque las pirámides de Egipto eran sarcófagos, eran mausoleos, y los basamentos en Mesoamérica eran templos. Entonces, debemos hacer esa distinción. No podemos tampoco decir, sí, es que es la misma tecnología y es... No, de hecho, no. Y tenemos también la de la luna, que también es muy grande, y el de Quetzalcóatl, comillas, pero no es un templo dedicado a Quetzalcóatl. En el material que voy a agregar en la clase, en la plataforma, podrán ustedes apreciar una comparativa de fotos. Y yo quiero que ustedes, a través de esa plataforma, me digan qué forma le ven a esas figuras que están en el templo, en teoría, según esto, de Quetzalcóatl. Ya somos varios historiadores los que decimos, no estoy del todo conforme con que se hable ahí de Quetzalcóatl, pero también encontraremos que hay elementos que pueden parecer. ¿Qué o quién es Quetzalcóatl? Usualmente se refiere a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pero ojo, es una deidad, es un dios que tiene dos formas, forma humana y forma de animal, la serpiente emplumada y el dios como hombre. Inclusive aquí en Tepoztlán, mucho se ha hablado de que allí es donde técnicamente habría nacido Quetzalcóatl, según la leyenda. Se suponga que Teotihuacán es una ciudad en la cual, pues, los dioses crearon al sol y a la luna, y de ahí la idea de los mexicas de decir es la ciudad de los dioses, es la pirámide del sol, la pirámide de la luna, y bueno, pues ellos le vieron forma de serpiente emplumada y dijeron, bueno, esto es Quetzalcóatl. Pero en realidad, lo poco que se ha podido saber respecto a, la cultura que vivía ahí, pues no. Se sabe por vestigios arqueológicos y más que nada cuestiones ya de tipo estratigráfico, podemos determinar que sí hubo una civilización ahí entre el siglo I y el siglo VI o VII de nuestra era, y que de manera abrupta dejó de haber personas ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Hipótesis al respecto. ¿Cómo es que Teotihuacán, cómo es que finalmente Teotihuacán pues dejó de existir y no tenemos nada? Pues hay algunas, se dice probablemente una epidemia,
Sí, sí se ha dicho varias veces, probablemente alguna epidemia que acabó con toda la población o con la mayor parte de ella, y que los pocos sobrevivientes pues se habrían ido del lugar. Otra que es quizá un poco más aceptada es la de que los recursos que había en la zona se acabaron. Si nosotros vamos a Teotihuacán, actualmente es una zona semidesértica prácticamente, y se considera que para poder construir esos basamentos seguramente se necesitó mucha leña y seguramente se necesitó mucho combustible y bueno, probablemente se acabaron los recursos que tenían a su disposición y tuvieron que salir de ahí. Otra hipótesis es que quizá hubiera habido algún conflicto, alguna guerra en la cual la mayor parte de la población pues hubiera muerto. Esta hipótesis no se sostiene tanto porque existirían vestigios historiográficos en otras áreas. Es decir, si hubieran tenido una guerra, vamos a ponerlo en genérico para que ustedes lo entiendan, si hubieran tenido alguna guerra con una de las tribus nahuatlacas, pues seguramente en alguno de los relatos de las tribus nahuatlacas se hablaría de esa situación, pero no es el caso. Se han hablado también de algún terremoto o alguna situación que hubiera destruido otros elementos de la ciudad, también con menor margen de probabilidad, podríamos nosotros formular hipótesis porque, vamos, se ocurren muchas maneras de cómo una civilización de un día para otro pues desaparece. Pero lo cierto es que esa civilización desapareció y se tiene la idea, vamos, la más aceptada de las hipótesis es que se acabaron los recursos. Se acabaron y tuvieron que emigrar. Eso es lo más aceptado hasta el momento. No quiere decir que sea cierto. Y tenemos entonces una civilización que deja una forma de construir muy interesante, que además será replicada por otros grupos y que deja además algunas figuras y algunas ideas y que sí, efectivamente encontraremos ese elemento en el templo que se adjudica a Quetzalcóatl, pues encontraremos otro aquí en Xochicalco. Se considera de hecho que Xochicalco es una especie de remanente de, pues de Teotihuacán, aunque en el caso de Xochicalco se estima que sí está mucho más, pues ya consumido por la cultura náhuatl de la zona. Entonces, por eso en el caso de Xochicalco sí tenemos un poco más de noción, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con querer asumir que Xochicalco es la continuación de Teotihuacán, porque no necesariamente es así. ¿A qué voy con todo esto? La cultura que floreció en ese periodo se convierte quizá en el centro económico, político, social del momento y colapsa. Colapsa hacia el 600 de nuestra era. Estamos hablando siglo VI, siglo V, siglo VI, siglo VII tal vez de nuestra era. Y bueno, el siglo en el que llegaron los mexicas fue hasta el siglo XIV, 13, 14 de nuestra era. Entonces hay un corte ahí de varios cientos de años. Cuando llegan los mexicas, bueno, la ciudad ya está abandonada, hay grandes estructuras y surgirá la leyenda de el sol y la luna. ¿Cuál es esa leyenda? Bueno,
los dioses se reúnen en esa ciudad para crear al sol y a la luna. Los dioses estarán reunidos y formarán un fuego en el centro de esa ciudad. La ciudad ya está, los dioses la crearon y desde la pirámide del sol se habría lanzado uno de los dioses a ese fuego, el dios que fue finalmente elegido para convertirse en el sol, se habrá lanzado y entonces de ahí saldrá el sol. Pero otro de los dioses, con cierto recelo respecto del otro, respecto del que se convirtió en el sol, se lanza de todas maneras. Y entonces surgirá la luna, como dos elementos contrapuestos. Pareciera, y aquí es muy importante, pareciera que los mexicas estimaban que Sol y la Luna son cosas contrarias, porque obviamente su cosmovisión así se los indicaba, no es que hayan tenido algún error, simplemente su cosmovisión les indicaba que, bueno, el Sol está en el día, la Luna está en la noche. Es algo evidente. E inclusive de esa manera explican que la luna no siempre esté presente todas las noches porque es un sol inacabado, es un sol que no pudo finalmente florecer. Esta es la leyenda que hace que se diga de Teotihuacán la ciudad de los dioses y que además varios gobiernos actuales han intentado pues recuperar esta noción de los dioses, la ciudad de los dioses, inclusive por ahí en el caso de Peña Nieto, cuando se hizo este espectáculo de luz y sonido sobre Teotihuacán, él hablaba de, bueno, no él, sino su gobierno hablaba de que era la, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Ya aquí hay una completa malinterpretación de la idea. ¿Para qué? Para tratar de justificar y hasta pues pareciera, ¿no? Como que está ahí algún tipo de propaganda política. Porque es atractiva la leyenda de Teotihuacán, por supuesto que lo es, pero debemos tener en cuenta que esa leyenda no proviene de las personas que habitaron ahí originalmente. Quienes crearon esa leyenda son los mexicas, es en gran medida la historiografía mexica, y nosotros tenemos acceso a ella a través de los españoles. No es directamente de los mexicas, ojo, no tenemos esa leyenda directamente de los mexicas, sino a través del filtro que habrían sacado en su momento los españoles. En siguientes sesiones y ya en segundo parcial hablaremos de la conquista, del proceso de conquista de México, bueno, de México Tenochtitlan y del proceso general de conquista de todo este territorio, pero debemos entender que muchas de esas cosas las conocemos por la óptica y por el filtro que nos pondrán los historiadores españoles. Bien, a través de la plataforma voy a poner una serie de fotografías que me gustaría que todos ustedes analizaran y que abramos el debate sobre cuál puede ser la causa por la que desapareció la civilización que vivía en esa zona arqueológica y más que nada para que ustedes reflexionen, porque la historia de Teotihuacán y lo que sabemos de Teotihuacán, que es muy poco, nos deja entrever algunas cuestiones de actualidad. Tengan en cuenta ustedes que la historia la escribimos los historiadores y que, bueno, nosotros, entendiendo nosotros como personas vamos a dejar una huella de documentos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasaría si esos documentos se quemaran y desaparecieran, se perdieran de alguna forma? ¿Eso quiere decir que no existimos?
No, eso quiere decir que no habrá un rastro histórico, pero no quiere decir que no existió. La huella documental que nosotros vamos dejando a lo largo de nuestra vida, pues a veces se concentra en papeles como su acta de nacimiento, sus boletas de la escuela, sus certificados, las cartitas de amor que enviaron en algún momento, pero tengan en cuenta que cuando ustedes se mueran, esos documentos es lo único que va a quedar aquí y es lo que cualquier historiador podría analizar posteriormente. Y si esos documentos se perdieran o, vamos, de alguna forma ya no estuvieran disponibles, pues eso sería un problema para quien quisiera historiar la vida de alguno de ustedes. Extrapolando eso, la civilización de Teotihuacán es exactamente lo que ha pasado. No tenemos grandes fuentes para poder analizar, pues, cómo eran, cómo vivían, qué idioma hablaban, qué tipo de gobierno tenían, etcétera. Son cosas que no podemos nosotros empezar a analizar. Quizá algunos arqueólogos han encontrado algunos elementos al respecto, pero son tan pocos, la información que hay es tan poca que no podemos hacer una conjetura y sería difícil eh, que se hiciera de esa forma una conjetura porque no podríamos llegar a una idea más acertada. Ahí lo que vale la pena siempre es tratar de preguntarse qué pasó con esa civilización y cómo podríamos encontrar algunas fuentes, pero más que nada que nos quitemos de los mitos que hemos tenido a lo largo de la historia y que dejemos de estar pensando que Teotihuacán hablaba náhuatl y que toda esta leyenda es real. Hay que entender que lo que hay sobre Teotihuacán son leyendas y que deben de ser consideradas como tales, como leyendas. Bien, voy a poner una actividad en la plataforma. Les pido que por favor la realicen y la próxima sesión vamos a hablar de México Tenochtitlan. Tocaremos también algunos temas relacionados al área maya, ya de cara a la primera evaluación que será en la segunda semana de junio. Y bueno, a cómo están las cosas, probablemente todavía tengamos clases de manera virtual. Entonces, les pido por favor, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o algún comentario, lo pongan en los comentarios o me lo hagan llegar a través de cualquiera de los canales que ustedes ya conocen para que se pueda abrir en su caso el debate. Muchas gracias y que tengan ustedes un excelente día.